Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Gracias por acompañarnos y gracias por visitarnos si alguno es la primera vez que nos acompaña. Vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos un día más abrir los ojos, ver la luz de un nuevo día. Gracias también, Padre, por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Gracias por la libertad de poder reunirnos, Señor, en nuestro país, ya que en otros países, Señor, no tienen esta misma libertad. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estarán participando en este servicio. Pedimos que bendigas a nuestro hermano Israel, Señor, que nos estará compartiendo de tu palabra. Obra, Señor, para que él, al explicarnos, Señor, nuestros oídos y nuestra mente, Padre, puedan estar atentos sin ninguna distracción y poder poner en práctica lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. También bendice, Señor, a nuestro hermano Marco Gudiño, que nos estará guiando en los cantos. Te pedimos, Padre, que les bendigas. Y también, Señor, te pedimos por aquellas personas que nos estarán viendo desde sus hogares o desde otro lugar, Padre. Te pedimos que les bendigas para que sea de bendición, Padre, y edificación, Padre, pero sobre todo de honra y gloria para ti. Te pedimos que bendigas este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a leer el Salmo número 8. Salmo número 8, ahí en sus Biblias, dice así: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto: ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste un poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar, y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Y a este Dios imponente, soberano, es a quien le cantamos. Y para esto vamos a cantar el canto Dad Gracias con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. Y ahora, para el tiempo de la visión, quiero invitarlos a que busquen Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Nosotros cada domingo invitamos a nuestros hermanos de la iglesia para que sigan compartiendo el evangelio. Y esperamos, ¿verdad?, que cada uno de ustedes también tome este reto, pues es un mandamiento que Dios nos da.
Y vamos a leer este versículo. Dice así: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vino Él a dar su vida por nosotros? La Biblia dice, ¿verdad?, en los Evangelios, que Cristo, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, tomó un cuerpo humano, vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta y fue enjuiciado injustamente, fue muerto en la cruz para perdonar nuestros pecados, pero después de ser sepultado al tercer día, Él resucitó. Y ahorita está a la diestra intercediendo por ti y por mí. Entonces, estas son las buenas nuevas. Hoy en día hay mucha gente que está sufriendo por causa del pecado, está sufriendo porque no tiene esa salvación, no tiene este regalo, y nosotros lo tenemos. Entonces yo quiero animarte, si tú aún no has confiado en Cristo para salvación, yo te animo a que tú hoy pongas tu fe en Cristo, creas en Él para que puedas llegar a ser salvo. Y si tú ya eres salvo, ya eres un hijo de Dios, quiero animarte a que sigas compartiendo el Evangelio. En tu escuela, en el trabajo, donde quiera que andes, comparte el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vamos a orar por las personas que compartirán el Evangelio, compartiremos el Evangelio, y también por aquellos que lo escucharán. Padre, te damos gracias porque un día alguien nos trajo el Evangelio y pudimos confiar en ti, Padre, y ahora podemos disfrutar de esta vida eterna. Sin embargo, Señor, hay mucha gente que ahorita está sufriendo porque no tiene la seguridad de a dónde va a ir cuando muera. Y en este momento, Señor, queremos pedirte por cada uno de los que nos están viendo, Señor. Pon en ellos valor, pon en ellos oportunidades para poder compartir el Evangelio en esta semana. Te pedimos, Señor, también por aquellas personas que nos encontraremos entre semana. Obra tú, Señor, para que haya una oportunidad, Padre, o varias oportunidades de poder compartirles el Evangelio, que estén sensibles a tu palabra, Señor. Obra tú de la mejor forma. Y te pedimos, Señor, que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor, por nosotros al cumplir este mandamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos ahora a leer Jeremías 1, del 4 al 10. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 10. ¿Qué nos dice este pasaje? Dice así: la palabra del Señor vino a mí. ¿A quién? A Jeremías. Dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Aquí podemos el llamamiento a Jeremías. Entonces, Dios llamó a Jeremías y de la misma forma Dios también hoy nos manda a nosotros compartir el Evangelio. Entonces, que el Señor nos ayude a compartir su palabra de una u otra forma. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios a través de nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. Muy buenos días. Vamos a iniciar leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, los versículos del 1 al 13. Acompáñenme ahí leyendo en sus Biblias. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a la colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan
para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección y bendición de Dios durante este tiempo. Padre Celestial, damos gracias por este día que nos das vida, Señor. Queremos en este día honrar tu nombre y queremos conocerte, Señor, a través de tu palabra. Bendice este tiempo en el que estaremos abriendo tu palabra. Enséñanos, Señor. Pedimos que nos des el entendimiento a cada uno de nosotros, Señor, y háblanos, Señor, a nuestro corazón. Queremos conocerte, Señor, cada vez más y te damos gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de conocerte a través de la Biblia, a través de tu palabra. Gracias y pedimos tu bendición y dirección en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué puedes hacer para servir a Cristo? ¿Tienes que ser una persona especial para poder servirle? En la Biblia encontramos varios personajes que, a pesar de su condición humilde o su situación difícil en que se encontraban, ellos fueron grandes servidores de Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés y David. Ellos eran pastores de ovejas y vemos cómo Dios los utilizó grandemente para hablarle a personas importantes y dirigir a grandes multitudes. Vemos también a José. Recordemos que él pues fue vendido, él fue esclavo y estuvo preso en la cárcel y Dios lo usó grandemente. También está una mujer, por ejemplo Ruth. Esta mujer quedó viuda y era extranjera en el linaje de Cristo y Dios la utilizó grandemente. O Daniel, un joven preso en un país extranjero, Dios lo utilizó también para traer profecía. Todas estas personas tuvieron algo en común. ¿Qué te imaginas que tuvieron? Bueno, ellos tuvieron en común que estaban dispuestos a servir a Dios y estaban disponibles. Ellos no rehusaron al llamado de Dios para servicio. Vamos a volver a leer ahí en Juan 6, los versículos 1 al 4. Algún tiempo después, Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Este versículo nos dice que había muchas personas ahí reunidas en el ministerio de Jesús. Por todas las cosas que el Señor Jesucristo había hecho, su nombre ya era muy famoso, muchas personas lo seguían y nos dice estos versículos que muchas personas lo seguían porque veían señales milagrosas que hacía en los enfermos. Podemos preguntar a muchas personas si creen en Jesucristo. Seguramente muchas personas dirán que sí creen. Creen en Él porque la historia narra su venida a la tierra, su muerte y resurrección. Creen tal vez porque en su religión les enseñaron que deberían creer en Jesucristo. Otros creen que Jesús, si creen en Él les dará algo, los prosperará materialmente en esta vida. Pero tristemente estas personas que creen en Jesús en esta forma, pues no son salvas porque les falta lo que la Biblia nos habla, como pedía Juan el Bautista. Él pedía a la gente que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Estas personas les falta precisamente eso, el arrepentimiento de sus pecados, reconocerse como
pecadores, reconocer su necesidad de salvación, su perdón de pecado que solamente ofrece Cristo para salvación. Y tristemente, a pesar de que creen estas personas, no confían en Cristo. Pero vemos que el Señor Jesucristo, Él vino con un propósito. En Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Padre dio a su Hijo, como nos dice este versículo, para que todo el que cree en Él no se pierda. ¿Y qué significa creer en Él? Creer en Jesucristo significa poner nuestra confianza únicamente, solamente en Él, depender de Él solamente para nuestro perdón de pecado, porque el sacrificio que Él hizo en la cruz fue completo y pagó todo el pecado de la humanidad. Solamente nos pide Dios que creamos en Él para tener esa vida eterna. Regresando al capítulo 6, en los versículos 1 al 4 vimos que mucha gente seguía al Señor Jesús por los milagros que Él hacía. Vamos a seguir leyendo los versículos 5 al 9. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? En el versículo 5 vemos que nuestro Señor Jesús hace una pregunta a Felipe. Él le pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Hay una razón por la cual el Señor Jesucristo hizo esta pregunta, porque Él ya sabía lo que iba a hacer, pero hace esta pregunta a Felipe para ponerlo a prueba. Nos dice el versículo 6, esto lo dijo solo para ponerlo a prueba. El Señor Jesús estaba probando la fe de Felipe. Y ahí mismo encontramos cómo respondió Felipe a esta prueba. En el versículo 7 vemos su respuesta. Él dijo que ni con el salario de 8 meses podrían comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno de las personas que estaban ahí. Él dijo que ni con el salario de 8 meses podrían comprar un pequeño refrigerio para darle a la multitud. Felipe no contestó correctamente porque él no estaba confiando en Cristo para darles de comer a todas estas personas. Felipe había sido testigo de muchos milagros. Él vio cómo sanó al hijo del funcionario. También él vio cuando sanó al hombre que había estado inválido durante 38 años. Había sido testigo de muchas otras señales. Por lo tanto, pues él debió haber respondido con fe hacia el Señor Jesucristo, confiando que Él podía alimentar a esta multitud. ¿Y por qué creen que en lugar de confiar en Jesús, Él se puso a lamentar que no tenían suficiente dinero para comprar comida y darles de comer? Bueno, cada día el Señor prueba nuestra fe. Cada día nuestra fe es probada. La fe que tuvimos ayer no nos va a servir hoy. Cada problema que nosotros tenemos en nuestra vida es un reto nuevo para nuestra fe. Aunque Felipe había visto obras de Jesús en el pasado, no lo había visto multiplicar panes. Él no pensó que el Señor Jesucristo podía darles de comer a todas estas personas, darles alimento de la nada, simplemente con su poder darles, porque recordemos que Jesús es Dios y Él podía hacerlo. ¿Y cuáles son algunas maneras que Dios puede poner a prueba nuestra fe? Bueno, puede haber muchas situaciones en las cuales puede estar a prueba. Por ejemplo, la salud. Por lo general, pues todos, la mayoría gozamos de buena salud y un día despertamos con un dolor, algún día despertamos con una molestia, acudimos con el médico y el diagnóstico es una enfermedad. Dios está probando ahí nuestra fe. También Él puede probar en nuestras finanzas. Podemos estar estables, pero puede haber alguna situación inesperada, como la pérdida de nuestro trabajo,
algo que afecte nuestras finanzas y Dios va a probar ahí nuestra fe. También podemos tener problemas familiares en los cuales Dios pueda poner también a prueba nuestra fe. ¿Y cuáles son algunas maneras que nosotros debemos responder a nuestra fe? Bueno, nosotros debemos confiar en Jesús, nosotros debemos responder con toda nuestra confianza a pesar de ver que para nosotros es imposible lo que estamos enfrentando. Para Dios no hay nada imposible. Voy a leer algo que escribió un hombre llamado Jorge Müller. Dice: la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que humanamente es posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Por lo tanto, nosotros debemos siempre tener nuestra confianza en el Señor. Debemos de depositar cada día de nuestra vida nuestra fe en el Señor Jesucristo, aunque enfrentemos situaciones que para nosotros parezcan imposibles. Y vamos a volver a releer los versículos 8 y 9 para ver qué pasó en estos versículos. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Nos dice aquí que Andrés, hermano de Simón Pedro, encontró a un joven con un lonche. Encontró a un joven con 5 panes y 2 pescados. ¿Y cuál fue el comentario de Andrés ante lo que tenía este muchacho, ante la cantidad de comida que tenía este joven? Bueno, Andrés dice: pero ¿qué es esto para tanta gente? Vemos a Andrés pensando que era imposible para el Señor dar de comer con esa cantidad de comida. Era muy poco, 5 panes de cebada y 2 pescados. Algunos de nosotros tenemos o podemos llegar a tener alguna situación que nos parece imposible resolver. ¿Cómo vamos a responder cuando nos encontremos en esta situación? Bueno, primero debemos estar conscientes que no somos mejores que Felipe y que Simón Pedro. Nosotros pudiéramos llegar a pensar de la misma manera, pero claro que nuestra respuesta no debe ser como la de ellos. Nosotros debemos de creer que Dios tiene poder para hacer lo imposible de acuerdo a su voluntad. Recordemos que tenemos un Dios soberano y nosotros, ¿qué debemos hacer? A nosotros nos corresponde creer en Él, poner nuestra fe en Él, pedir a Él y confiar sabiendo que Él va a responder de acuerdo a su voluntad. Para Dios no hay nada imposible. Leamos los versículos 10 al 13. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Jesús, vemos cómo ignora a Felipe y Andrés, lo que ellos habían dicho acerca de que era imposible de darle de comer a esta multitud. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 10 da una orden. Él ordena que hicieran que todos se sentaran. Vemos que era una gran multitud porque nos dice que por lo menos nos dice que eran como 5,000 varones. Entonces imagínense la gran cantidad de personas si consideramos que hubiera ahí mujeres. En el versículo 11 vemos que el Señor Jesucristo, antes de repartir el pan, Él dio gracias. Y esto nos enseña que nosotros debemos también dar gracias a Dios por la comida. ¿Por qué? Porque el pan, la comida que tenemos en nuestra casa, que tenemos en nuestra mesa, proviene de Dios. Todo está bajo el control de Dios y Él es el que nos da el alimento. Y vemos cómo el Señor Jesucristo da a comer a cada uno
de tal forma que comieron hasta que quedaron satisfechos. Todos comieron lo que quisieron. Lo podemos ver en los versículos 11 y 12. Y vemos cómo también después de que quedaron satisfechos, nuestro Señor Jesús ordena que recojan todo lo que sobró. Después de que comieron todas las sobras, el Señor Jesús ordena que las depositen en un canasto para que no se desperdicie nada. Aquí encontramos una enseñanza más. Vemos que el Señor Jesús nos da muchas cosas materiales y que debemos ser buenos administradores. Aquí vemos cómo el Señor pidió que recogieran todo lo que había sobrado para que no se desperdiciara nada. Así nosotros debemos administrar bien las cosas y no desperdiciar lo que Dios nos da. Y también nos muestra la cantidad de alimento que sobró. Nos dice que sobraron 12 canastas. ¿Y por qué sobraron 12? ¿Por qué no 10 o 13 canastas? Bueno, sobraron 12 canastas porque los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran 12, ¿verdad? Por lo tanto, cada discípulo tuvo la oportunidad, después de servir a la multitud, tuvo la oportunidad de tener un canasto, el cual le sirvió como recompensa. Digamos que fue como la propina para cada uno de sus discípulos. También podemos aquí encontrar que el Señor nos enseña que en cuanto a servir a otros, Dios nos va a recompensar. Nosotros, debemos servir a Dios porque amamos a Jesucristo y amamos a nuestro prójimo, y ese es motivo suficiente para servirles. Pero aquí nos muestra cómo el Señor Jesucristo nos enseña que Él nos va a recompensar. En los estudios anteriores vimos lo importante que era dar un vaso de agua a una persona, un vaso de agua fresca, y por ese vaso de agua fresca el Señor Jesucristo nos va a recompensar. Por lo tanto, el servir a otras personas, Dios nos promete recompensa. Y ahora, ¿qué sabemos de ese muchacho que llevaba su lonche, que llevaba sus 5 panes y 2 pescaditos de lonche? ¿Qué sabemos de ese muchacho que lo dio para que toda la gente se alimentara? Pues la Biblia, en este pasaje que vemos, solamente nos dice que él dio el alimento que llevaba. Él dio los 5 panes de cebada y los 2 pescaditos. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo usó o tomó el lonche que llevaba ese muchacho, los 5 panes y 2 pescaditos? Bueno, podemos aprender que el Señor utiliza normalmente lo que tenemos nosotros para servir a otros. El muchacho pudo haberse negado a dar su lonche, pero él estuvo dispuesto a darlo. Y vemos cómo el Señor Jesucristo utilizó este alimento para alimentar a esta multitud. Cristo multiplicó estos 2 panes y 2 pescados para saciar a estas personas, y el nombre de Dios fuera glorificado. En la Biblia encontramos pasajes de cómo Dios utiliza artículos o cosas que no tienen un gran valor, pero Dios los utiliza grandemente para servir a otros. Por ejemplo, la carpintería de Noé, vemos cómo Dios levantó un arca en la cual salvó a Noé, a su esposa y a sus hijos con sus esposas, y vemos también cómo salvó del diluvio a una pareja de cada especie de animales. También vemos que Dios utilizó la vara de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud que se encontraba en Egipto. También vemos la onda de David, cómo Dios utilizó este artículo para derrotar al soldado Goliat y derrotar a los filisteos, y el nombre de Dios fuera glorificado. Vemos también cómo los labios purificados de Isaías los utilizó grandemente para anunciar grandes profecías. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿qué tiene usted, qué tengo yo, que pudiera ser utilizado por Dios, que pudiéramos nosotros dar a Cristo para que Él pueda usarlo? Pues tal vez pudiéramos pensar que
no tenemos nada, que somos muy pobres, pero sí tenemos algo. Dios quiere principalmente nuestra voluntad, nuestra generosidad para dar a aquellas personas en lo poco que o mucho que podamos tener. Dios quiere que demos voluntariamente para que Dios utilice eso para otras personas. Podemos dar en lo económico, podemos dar en lo material, podemos dar nuestro tiempo. No sé, hay tantas cosas de las cuales nosotros podemos dar a Dios para que Él las pueda utilizar con aquellas personas que se encuentran necesitadas. Y toda enseñanza que encontramos en la palabra, cada estudio de cada domingo, pues debe impactar nuestras vidas, debe de tener aplicación en nuestras vidas de cada día. ¿Y cómo podemos nosotros poner en práctica esto? Bueno, esto son algunas formas, hay más formas de ponerlo en práctica, pero por ejemplo, puedes regalar un folleto a aquellas personas que no conocen a Cristo, puedes dedicar tiempo de oración a alguna persona en particular que tenga alguna necesidad o por alguna situación, puedes ayudar a personas necesitadas, hay tanta necesidad. Nosotros vivimos aquí en Guadalajara y pues basta con salir a la calle y ver tantas personas que se encuentran en necesidad. También podemos aplicar en este estudio poner nuestra confianza en Dios, lo contrario, lo que hicieron Felipe y Simón Pedro, que no confiaron en que Jesús podría alimentar a la multitud. Nosotros podemos poner en práctica diario nuestra confianza a Dios para que, confiando en que Él va a suplir nuestras necesidades. También aprendimos y podemos ponerlo en práctica que debemos ser buenos administradores, no debemos desperdiciar la comida y cuidar bien todo lo que Dios nos da. Y bueno, tenemos muchas más cosas en las cuales podemos aplicar de este estudio. Y te invito que a continuación oremos para terminar este estudio, para dar gracias a Dios por su palabra. Dios, grande y poderoso es tu nombre. Queremos darte gracias por el tiempo de estudio que hemos tenido y pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a tener nuestra fe en ti en todo momento, que ante cualquier situación, por más difícil que a nosotros nos parezca, confiemos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque pues tú, Señor, atiendes nuestras necesidades y ayúdanos, Señor, a ser generosos, a poner a tu disposición todo aquello que nosotros tenemos, Señor, para que tú lo uses, Señor, para las necesidades de otros. Ayúdanos, Señor, a estar atentos para servir, para ayudar a las personas que se encuentren en necesidad. Y también, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque todo esto que pedimos, Señor, tú nos has dado el ejemplo, tú lo has puesto en práctica, Señor, y queremos seguirte, Señor, y hacer lo que tú nos enseñas, Señor. Pido por cada uno de mis hermanos que nos están viendo en este momento, pido por sus trabajos, por sus actividades en la escuela, por aquellas situaciones en las cuales se encuentren y tengan que resolver. Y pido también por aquellas personas que estén viendo este video y que aún no han puesto su fe en ti, Señor. Pido, Señor, que obres en ellas, que les muestres, Señor, su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de salvación y que confíen, Señor, en tu Hijo Jesucristo para vida eterna, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por el privilegio de poder estudiarla y poder conocerte a través de ella. En el nombre de Cristo, Señor, oramos en este momento. Amén. Los invito a que a continuación alabemos con el canto que lleva por nombre En ti. En ti confiamos, Señor Jesús.
Después de haber escuchado la palabra de Dios, ahora vamos a solamente unos breves anuncios. En primer lugar, si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, algo y quiere ponerse en contacto con nosotros, tenemos los siguientes formas de comunicarse con nosotros. Tenemos el número de WhatsApp, que es el 33 10 19 83 80. También tenemos la página de correo electrónico, que es ib.vidanueva@outlook.com. Y también disponemos de nuestra página web, que se llama vidanuevaz.mx, donde tenemos nuestra declaración de fe y doctrina como Iglesia Bíblica, estudios para si alguno de ustedes quiere estudiar más la palabra de Dios, videos de los sermones que hemos estado compartiendo, cápsulas de los 5 minutos de aliento espiritual y también alguna otra información allí adicional. Otro anuncio que tenemos es el tiempo de oración. Como iglesia lo tenemos martes y viernes. Martes es un tiempo normal y el viernes es un tiempo a través de la aplicación de Zoom. Entonces les animamos a que envíen sus peticiones al grupo de WhatsApp para estar orando ahí por ellas. Y también todos los miércoles seguimos escuchando la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual. Gracias a Dios por nuestro hermano Ricardo Ludi, que nos sigue compartiendo esta cápsula. Y pues creo que esto es todo por hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Les esperamos aquí la próxima semana con el favor de Dios. Que Dios les bendiga. Confía